hallar f a partir de la siguiente ecuación diferencial. Lo primero que debemos hacer es escribir la ecuación que aparece en el enunciado, la cual nos queda 2x por y más x al cuadrado menos 1, y eso va igualado a 0. Entonces, para poder hallar f debemos determinar si la ecuación es exacta o no es exacta. Entonces miramos que este término de acá, 2x por y, va a ser m, y x cuadrado menos 1 va a ser n. La condición es que la derivada de m con respecto a y, es decir, de m sobre dy, debe ser igual a la derivada de n con respecto a x, es decir, de n sobre dx. Entonces vamos a hallarlo por acá, nos queda dm sobre dy. Como vemos que hay tanto x y y en m, porque esta es m 2x por y, vamos a derivarlo con respecto a y, es decir, vamos a ver a 2x como una constante, es decir, lo dejamos tal cual, y la derivada de y es 1, 1 por 2x nos da 2x. Ahora, la derivada de n con respecto a x ya no es con respecto a y, de y va con dm y de x va con dn. Entonces miramos, nos va a quedar como es respecto a dx, nos queda la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos la derivada de una constante, que sería 0. Como vemos que ambas son 2x, indicamos que son exactas. Entonces, una vez hemos determinado que son exactas, escribimos df sobre dx y lo igualamos a m, es decir, m ya sabemos que vale 2x por y. Vamos a despejar df y nos queda 2x por y, y el de x que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. Como ya tenemos acá un dx, eso indica una integral. Entonces vamos a hallar esa integral. Como sabemos que es con respecto a x, aquí estábamos derivando, aquí estamos integrando, entonces y, en este caso como no hay un de y, va a quedar como una constante, y el 2 también lo podemos sacar como una constante, nos va a quedar 2y, recordemos que es una constante en este caso, por la integral de x por dx. De esta forma df nos va a quedar 2y, y la integral de x, recordemos que es x, acá hay un 1, ¿no? Entonces sería x a la 1, entonces le sumamos 1, nos quedaría 2, y lo dividimos en este mismo número. De esta forma el df, aquí cancelamos el 2 y nos quedaría x cuadrado por y. A esto le vamos a sumar la constante de la integral, y ahí tenemos el valor de df. Entonces, ya teniendo aquí df, que es este mismo valor, simplemente lo escribimos en esta página. Vamos a indicar el valor de f, que es el que nos piden hallar para el enunciado, y va a ser igual a df más g que multiplica y. Entonces miramos que ya tenemos este valor de df, y ahora vamos a indicar este df, vamos a derivarlo ahora respecto a y, es decir, df sobre dy.
Recordemos que como es respecto a y, tal y como lo habíamos hecho aquí con las derivadas, vamos a ver entonces a x cuadrado como una constante y vamos a derivar a solo a y. La derivada de y es 1, entonces 1 por x al cuadrado nos da x al cuadrado. A este valor le vamos a sumar ahora a g y. Después de que le sumamos a gy, vamos a igualarlo. En este caso aquí cuando hayamos hallado el df sobre x, lo igualamos a 2xy, que es m. Aquí lo vamos a igualar ahora a n, es decir, x cuadrado menos 1. Entonces miramos, tenemos este componente y a partir de este vamos a hallar g de y. Vamos a despejar g de y y nos queda x cuadrado menos 1, y x cuadrado que está sumando pasa a este lado a restar, menos x cuadrado, de tal forma que g de y nos queda x cuadrado menos x cuadrado, que nos da 0, y aquí nos queda menos 1. Y entonces el valor de g de y aquí vamos a integrar, entonces nos va a quedar menos 1 por la integral de y. El menos 1 puede salir como una constante y nos queda la integral de y, de tal forma que nos queda menos 1 por la integral de y, que es y, indicando que g de y vale menos 1 por y, es decir, menos y más la constante c. De esta forma vemos que ya tenemos g de y tenemos df. Por tanto, el valor de f será el de df, que es x cuadrado por y más, bueno, vemos que acá hay una constante, al igual que en g de y podemos indicarla al final solo como una constante, no vamos a indicar aquí c y luego la de g de y, la constante c, sino solo una c. Entonces nos queda x cuadrado por y más g de y, que vale menos y más c. Entonces vamos a distribuir los signos y nos queda x cuadrado y más por menos y más por más, que nos da más c, y de esta forma hemos calculado